En el pasado se ha tenido como una leyenda urbana el hecho de la existencia de muertos vivos, llamados comúnmente zombies. El cuadro en donde se ha dado estas leyendas ha sido fundamentalmente la religión sincretista haitiana del vudú. El día de hoy he querido hablar un poco de este país olvidado, muchas veces denigrado, cuando detrás de todas estas leyendas posiblemente hay ciencia. El vudú se originó en Nigeria y se desarrolló sobre todo en el imperio francés de ultramar en el siglo XVII entre los pueblos de África Occidental que fueron esclavizados, cuando la práctica religiosa africana fue activamente reprimida y los africanos esclavizados fueron forzados a convertirse al cristianismo. Entonces, esto formó un sincretismo. Ahora, fundamentalmente, no hay que olvidar que el pueblo haitiano es el primer pueblo que logró su libertad y fue el primer pueblo a dejar de ser esclavo. Ellos, en general los africanos, de donde provienen los haitianos, son los fundadores de la humanidad, un pequeño grupo de mujeres y hombres y niños que se arriesgaron en el agua, atravesaron el Mar Rojo dejando detrás de ellos su África, su origen. Y esta escena se pasa posiblemente hace 70.000 años, según algunos científicos, 100.000 años, según otros, 140.000, según otros, y la investigación continúa. Pero lo que sí es cierto es que ellos no tenían ninguna razón de partir de su bien amada África. Lo dice el antropólogo Evelyn Eder. Pero dentro de ellos, la curiosidad los incitó a ir a ver al otro lado de la colina. Las características de la estirpe africana se encuentran completamente resumidas y sincretizadas en la síncopa, en el uso de los glisados, en las voces ásperas, en el canto y el coro de las respondonas y en la famosa llamada nota bleu, del lamento o tristeza fundamental en el clásico jazz y el blues, que hoy tocan grupos prestigiosos de músicos académicos. El último estudio genético con las poblaciones africanas lo realizó un equipo internacional de investigadores que publicó sus conclusiones en la prestigiosa revista Science, después de pasar 10 años estudiando a 121 pueblos africanos y toda su trayectoria de migración. La directora de este proyecto, la doctora Sarah Chick-Hope, de la Universidad de Pensilvania, logró identificar 14 grupos de poblaciones ancestrales o poblamientos madres. Pero estos seres humanos que comparten la herencia genética y que son similares en su cultura y su lengua, tienen una gran diversidad genética. Las flechas, como lo vemos, resaltan la dirección general de las rutas comerciales triangulares entre continentes durante la trata transatlántica de esclavos. Los gráficos circulares que se ven indican el número documentado de personas esclavizadas que embarcaron fuera de las regiones de África, 12.5 millones en total, y desembarcaron en regiones de las Américas, 10.5 millones. No olvidemos, casi 2 millones murieron en los mares. En conclusión, este trabajo desmonta la creencia vehiculada por la ciencia hasta hace poco en que los pueblos africanos eran homogéneos genéticamente y concluye
en que no existe una homogeneidad genética en África y fundamentalmente se puede decir que este gran estudio revela que el África es el lugar más diverso genéticamente del planeta. Muchos investigadores en el área de la química y la neurobiología han trabajado para saber qué es lo que ha pasado con estos rituales famosos llamados vudú, en donde se decía que habían personas que caían en trance o catalepsia y que se despertaban después de semanas o meses. Y encontraron que existe un fundamento científico. Por ejemplo, Paul Iserbuba hace un trabajo para demostrar que dentro de algunos pescados se encuentra una sustancia química, la tetrodotoxina, TTX, fundamentalmente, que es la responsable de paralizar fundamentalmente a las personas a través de la ingestión de este veneno. Y si es dado en dosis pequeñas, no produce la muerte, sino simplemente lo que se podría llamar una catalepsia. Ahora, ¿cuál es el principio químico de la catalepsia que produce el vudú? Es la tetrodotoxina, una potente sustancia neurotóxica producida por 4 cepas diferentes de bacterias. Se utiliza una vez que se ha molido y se adquiere un polvo que después va a ser ingerido. Estas toxinas inhiben la actividad del canal de sodio, como lo veremos más adelante, y hace que se produzcan paralizaciones del sistema nervioso central. La tetrodotoxina, TTX, es una toxina neurotóxica y esta fue aislada por primera vez en 1909. En su forma cristalina puede tener las propiedades del azúcar de caña, sabor y color, y su síntesis requiere de al menos 15 pasos. Entonces la gran pregunta podría ser, ¿cómo hicieron estos pueblos para poder encontrar estas propiedades? Ya que la tetrodotoxina es el principio activo del vudú y lo que se llamaría el trance que se practicaba en las épocas pasadas. Los peces son insensibles a ella porque su canal es diferente, su canal de sodio de las neuronas es diferente al de los hombres. Ahora, rápidamente tenemos una neurona. En la neurona tenemos el exterior de la célula y el interior de la célula con diferentes potenciales y fundamentalmente con diferencia de cationes. Ahora, esta tetrodotoxina bloquea de forma muy selectiva el poro de los canales de sodio que se activan por voltaje, microvoltaje, digamos, y así evita el paso de los impulsos nerviosos, cerrándose, como se ve en la gráfica, y en ese momento no hay funcionamiento de los nervios. Ahora, este bloqueo por debajo de un cierto nivel es reversible y la dosis letal de tetrodotoxina sería aproximadamente de 20 microgramos para un ser humano. La acetilcolina activa los canales iónicos, el potencial eléctrico del interior de una fibra muscular aumenta. Como en este caso está cerrado
el canal de sodio, no habrá potencial eléctrico al interior de la fibra muscular, con lo que la apariencia de muerto en vida o flácida va a lograrse. Y que lo que tenemos que resumir es que debido a su alta potencia y selectividad por los canales de potasio o los canales de sodio, estas dendrotoxinas son extremadamente útiles como herramientas farmacológicas para estudiar la estructura y funciones fundamentalmente de la transmisión nerviosa y de los canales iónicos. Existen en la actualidad algunos trabajos como el realizado en el Centro Bacon para el estudio de la evolución en acción de la Universidad Estatal de Michigan, el Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología de la Universidad Estatal de Wayne, encontrando exactamente la acción que se produce de cerrar los canales de sodio. Este miedo generalizado del vudú ha sido sobre todo transportado desde Estados Unidos a final de la Revolución haitiana en 1791, ya que existe la leyenda de que los haitianos fueron capaces de vencer a los franceses durante la Revolución haitiana porque sus deidades del vudú los hicieron invencibles. Entonces, los Estados Unidos, viendo el enorme potencial que tenía el vudú para reunir a sus seguidores e incitarlos a la acción, temían que los acontecimientos de Bois Caimán se extendieran al suelo estadounidense y por eso Hollywood y la industria cinematográfica trataron de trivializar la práctica del vudú. Esto terminemos de decir el momento culminante de la cultura africana en Haití que dio origen al vudú es Bois Caimán. Esta ceremonia de vudú, la más emblemática de la historia haitiana, fue una ceremonia que se dio lugar en agosto de 1791, que tuvo lugar en vísperas de una rebelión de esclavos anterior a la Revolución haitiana. Muchos muertos vivientes participaron, pero no olvidemos, estos muertos vivientes no eran ningunos muertos, eran simplemente haitianos que fueron escondidos de sus propietarios esclavistas después de haber consumido la neurotoxina de la que hemos hablado y de la cual ellos conocían perfectamente su duración y que se integraron a la ceremonia. Por esto, los líderes políticos tales como Buck Canduti, un esclavo que ayudó a planear la revuelta en el 71, fue de los que organizaron la venida de estos que se llamaron muertes vivientes. El levantamiento de los esclavos ya había sido planteado con semanas de antelación a través de estas preparaciones de los muertos vivientes, lo que prueba que la sed de libertad del pueblo de Haití nunca ha tenido precio y siempre ha estado presente, y que sea un homenaje a este pueblo sufrido el programa del día de hoy. Entonces veamos cómo muchas veces se puede manipular la descripción de los pueblos, las actividades de los pueblos, llevando a que esta información se convierta en una información tabú y que más bien aplicado este término tabú al uso. Con esto nos vemos en el próximo programa. Infinitas gracias por estar.